Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia de Calabria y sus personajes célebres, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Asociación Calabresa Mutual y Cultural. Relatora Lucía Marando. El tema de hoy, los valdenses en Calabria. Estamos en la Edad Media. En la región Calabria ya han pasado distintas dominaciones, distintas civilizaciones, entre otras las griegas, romanas, las bizantinas, los árabes, los normandos. Estas invasiones han dejado cada una un legado cultural importantísimo, pero también han fundado pueblos, ciudades, y en materia religiosa se transitó desde el politeísmo al monoteísmo, y dentro de esta última el cristianismo fue el más poderoso. Pero en esta época, en este siglo XII de la Edad Media, el cristianismo tuvo muchas aristas, muchas divisiones que conformaron ramas dentro de la religión católica apostólica romana. Lo mismo pasó con la Iglesia ortodoxa, que tuvo varias derivaciones como los nestorianos, los arrianos, de los cuales ya hemos hablado. Como decía, en esta Edad Media, en el siglo XII, nace esta rama de los valdenses. Los valdenses es una derivación del cristianismo, es un grupo religioso cristiano que en un momento se separa de la Iglesia católica apostólica romana. En Calabria, que formaba parte del reino de Sicilia, recordemos que el reino de Sicilia era de la Campania hasta la isla de Sicilia inclusive, estamos en la Edad Media, en el siglo XII, estamos en la época de la dominación normanda. Y como decía, en Calabria la religión que predominó durante mucho tiempo fueron los ortodoxos, la religión cristiana ortodoxa, pero con los normandos y los acuerdos que se hicieron con los estados pontificios no eran solo la ciudad de Roma, era su sede la ciudad de Roma, era todo el centro de la actual Italia, una franja que cruzaba Italia y que dividía la actual Italia en el sur, el reino de Sicilia, y en el norte había distintos estados. Pues bien, en esta región, en Calabria, como parte del reino de Sicilia, durante muchos años, como decía, estaba la religión ortodoxa, pero con el acuerdo que habían hecho los normandos con los estados pontificios, la religión predominante fue la católica apostólica romana. No habían tenido problemas en cuanto a divisiones o a sectas, pero en el siglo XII aparecen los valdenses, esta secta religiosa que termina separándose de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cómo nacen los valdenses y en dónde nacen los valdenses? Pues bien, en el siglo XII nace esta rama como una búsqueda de la autenticidad y sencillez evangélica primitiva, cuyos nombres originales eran los pobres de Lyon. ¿Por qué? Porque habían nacido en esta ciudad francesa de Lyon. Esa fue su ciudad de origen. Pero
que sus detractores la llamaron valdense, pues su iniciador o creador de esta orden cristiana fue Pedro Baldo, un rico comerciante del lugar. Pero esta no es la única explicación de los orígenes del movimiento valdense, puesto que los historiadores manifiestan que existen problemas para determinar realmente su origen. Hay varias versiones, pero la que más fuerza tiene es esta de Pedro Baldo. Lo cierto es que al poco tiempo de llegar a Lyon, Pedro Baldo prospera en su negocio, en su actividad comercial, y se convierte en un hombre rico, casado y padre de 2 niñas. Pero aconteció que en una tarde sofocante de la primavera en el año 1173, uno de sus amigos cayó muerto repentinamente a sus pies. Baldo quedó impresionado por la fragilidad de la vida. Decidió compartir su turbación con un teólogo, quien le recomendó que la pobreza era el mejor camino para la perfección del alma. Y esto lo impresionó tanto que Pedro Baldo deja a su familia, la deja en una buena posición económica, y luego lo demás lo distribuye entre los pobres. Muchos los consideraron locos, pero él dijo que no estaba fuera de sentido como pensaban. Él dijo que era enemigo del dinero y que este paso era para vengarse de ese enemigo que lo había tiranizado, el dinero. Bueno, como hemos dicho, entonces, después de proveer de sustento a su esposa y colocar a sus 2 hijas en un convento, comisionó a 2 sacerdotes, Dance y Bernard Hydros, para que tradujeran los evangelios y otros libros de la Biblia al idioma vernáculo, el occitano, que se hablaba en las regiones de la Provenza y el Delfinado, actualmente el sudeste de Francia. Entonces distribuyó el resto de sus posesiones entre los pobres y se puso a estudiar las escrituras. Además predicó en las calles de Lyon, invitando a los habitantes a que despertaran espiritualmente y regresaran al cristianismo, según él lo entendía en las escrituras. Se dice que ponía énfasis en la declaración de Jesús: no podéis servir a 2 amos, a Dios y al dinero. Él consiguió que los evangelios y otros libros de la Biblia fueran traducidos al habla común y se atrevió a predicar en las calles, donde hizo muchos discípulos, tanto hombres como mujeres. Puesto que Baldo había sido bien conocido como próspero hombre de negocios, muchas personas le escucharon y pronto tuvo un grupo de seguidores. Les alegró oír el mensaje consolador de la Biblia en su propio idioma. Y, posteriormente, muchas personas convinieron en renunciar a sus propios bienes y dedicarse a enseñar la Biblia en el idioma de la gente común. Es en ese momento cuando se los comienza a conocer como los pobres de Lyon. Para ellos cualquier cristiano, fuera hombre o mujer, podía predicar siempre y cuando tuviese suficiente conocimiento de las Escrituras. El movimiento valdense es una fusión de varios movimientos religiosos separados de la Iglesia oficial, como los pobres de Lombardía, que eran los continuadores de los arnaldistas, seguidores de Arnaldo de Fresia, y posiblemente de los
petrobrusianos, seguidores de Pedro de Bruys, y henricianos de Enrique de Lausana. Aquella predicación laica hizo que en el año 1179 el Papa Alejandro III, a que el propio Baldo había apelado, prohibiese a Baldo y sus seguidores predicar sin el permiso del obispo local. El obispo de Lyon rehusó dar su consentimiento por considerar que se estaba predicando un evangelio diferente. Los registros históricos indican que, antes esta proscripción, Baldo respondió a la jerarquía usando las palabras de los Hechos de los Apóstoles: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más que a los hombres. Baldo y sus asociados continuaron predicando pese a las amenazas de excomunión y persecución. Así, el Papa Lucio III los excomulgó en el año 1184 y el obispo de Lyon los expulsó de la diócesis. El edicto de excomunión que se extendió contra ellos en el año 1181 les obligó a salir de Lyon, lo que fue beneficioso para su causa. Pedro Baldo llegó hasta Polonia, en la misma frontera de Rusia, donde murió en el año 1217, después de 57 años de predicación de las doctrinas valdenses. El día 17 de febrero de 1848, con cartas patentes del rey de Saboya, Carlos Alberto, reconocía los derechos civiles a los valdenses, acontecimiento fundamental para la historia religiosa de Italia y, por supuesto, para el pueblo valdense. Como consecuencia de las persecuciones, estos disidentes del siglo XII se refugiaron en los Alpes y por toda la Occitania. Los registros históricos muestran que ya a principios del siglo XIII podrían hallarse valdenses no solo en el sur de Francia, principalmente en el macizo de Luberon y en el norte de Italia, sino también en el este y norte de Francia, Flandes, Alemania, Austria y hasta Bohemia, donde se dice que Baldo murió en el año 1217. O sea que los valdenses fueron diseminados por toda Europa y llegaron a Calabria también. Ahí se establecieron muchos valdenses que provenían del Piamonte y fueron en principio a Fuscaldo y Monte Carlo. Ahí habían conseguido cierta tolerancia y les permitían celebrar secretamente sus cultos con tal de que pagaran los diezmos al clero. El asentamiento en Calabria de poblaciones de religión valdense provenientes de los valles de los Alpes occidentales ocurrió en el período del siglo XIII y se propagó principalmente por la primera mitad del siglo XIV. El historiador Pierre Guillez, autor de una historia de las iglesias reformadas publicado en el año 1644, cuenta cómo en el año 1315 algunos propietarios de Calabria ofrecieron fondos a los valdenses para que cultivaran tierras a cambio de una cuota anual, con el poder de establecer algunas comunidades libres de las obligaciones feudales. Estas colonias valdenses se asentaron en las zonas de Montalto y formaron, detrás de las paredes del barrio llamado de los Ultramontani, agricultores, ganaderos, criadores de animales pequeños y tejedores, conservando su fe religiosa mediante la lectura de la Biblia y la predicación en occitano en el interior de sus hogares. Su arduo trabajo y sencillez de costumbres, además de su confidencialidad en cuanto a sus puntos de vista religiosos, e incluso un verdadero disimulo al haber evitado cualquier proselitismo y justamente al hablar en ese idioma incomprensible, hizo que tuvieran una coexistencia pacífica y logró evitar la sospecha y quejas del clero católico local. Los valdenses pudieron, por lo tanto, expandirse y pudieron llegar y hasta construir pueblos. Así tenemos a San Sisto en Bacarixo, a San Vincenzo en Castaña
y la Guardia Piamontesa, aglutinándose probablemente a núcleos de correligionarios establecidos allí. Mantuvieron relaciones con la gente de los valles del Piamonte gracias a los predicadores itinerantes llamados barbas, que, presentándose externamente como comerciantes, vendedores ambulantes o artesanos, los visitaban con regularidad para mantener viva su fe e informarles acerca de los parientes lejanos. Sin embargo, estos valdenses estaban obligados a asistir a las iglesias católicas en las ocasiones particulares de un nacimiento, una boda o un funeral. Se adaptaron bien a oír misa y sus hijos fueron bautizados por parte de sacerdotes católicos, manifestando, por lo menos exteriormente, diferencia hacia el culto romano. Llegamos al siglo XV. En esta época ya el sur de Italia, donde se incluye Calabria, estaba bajo la dominación de los españoles, los aragoneses. A finales del siglo XV entonces hubo una nueva inmigración de valdenses desde el Piamonte, inducida por la persecución de Felipe II de Saboya e Inocencio III, Papa, ordenadas en el año 1487 con la bula Id Nostri Cordis Vota, dirigidos a Calabria, Puglia y el Molise. En esta circunstancia, en el año 1497, el rey aragonés Fernando II revivió los acuerdos valdenses ya celebrados bajo el reino de Anjou, y ni siquiera la introducción de la Inquisición española en el reino de Nápoles los golpeó. Esta se orientó más bien contra los judíos, que en el año 1509 se les ordenó que llevaran la marca de tela roja en el pecho para que puedan ser reconocidos como judíos y así considerados y reputados. En el siglo XIV comenzó la Reforma protestante propiamente dicha. Recordemos que Martín Lutero y Calvino fueron los dos personajes históricos que comenzaron con la Reforma religiosa. Lutero en Alemania y Calvino en Suiza. En 1517, la publicación de la tesis sobre el valor de las indulgencias de Lutero y la excomunión del Papa León X en el año 1520 dieron comienzo a esta reforma protestante que rápidamente se extendió a gran parte de Alemania y Suiza. En el año 1530, los barbas Giorgio Morel y Pietro Masson, en nombre de los valdenses del Piamonte, Calabria y Puglia, se pusieron en contacto en Estrasburgo con los reformadores de Suiza y Alemania. Y justamente se pusieron en contacto porque decidieron unirse a esta reforma religiosa. Acá vemos la imagen de Martín Lutero. En consecuencia, los valdenses del Piamonte profesaron abiertamente su fe, erigiendo incluso algunas iglesias para celebrar el culto, mientras que en Calabria se mantuvieron durante varios años tranquilos y escondidos. Mientras fracasaban las tentativas de acuerdos entre católicos y protestantes, estos últimos se consolidaron. Y si bien estaban divididos por algunas cuestiones doctrinales, la Iglesia Católica reaccionó. Y en el año 1542 el Papa Pablo III instituyó a la Congregación para la Doctrina de la Fe con el fin de luchar contra los herejes, coordinando desde Roma las actividades de las inquisiciones episcopales existentes. Recuerden lo que era el Tribunal de la Inquisición. Los terribles interrogatorios y las torturas a las que eran sometidos, y por último, cuando eran declarados culpables por este tribunal,
iban a morir y eran quemados en la hoguera. Entonces nos encontramos por un lado con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se organiza para luchar contra los protestantes, y en el año 1554 el Santo Oficio emitió un decreto por el que se ordenó proceder contra los seguidores de Pedro Baldo. Por otro lado, los calabreses fueron recibidos por Calvino en persona en Suiza, en Ginebra, en la ciudad de Ginebra, que era la cabeza de esta reforma religiosa en esta región. Y ahí, en Ginebra, se van a encontrar el Gianluigi Pascale en compañía de Filippo Urselo y Francesco Tripodi, que eran dos catequistas valdenses de Calabria, y fueron formados en la Escuela de Ginebra de Marco Ugegli y de Giacomo Bonelli. Es así entonces que comienza a propagarse la religión, esta secta de los valdenses, esta religión evangélica valdense. ¿Por qué? Porque si bien existían algunas diferencias, el Barba Giles, que había llegado a Calabria, había pedido que se mantuvieran ejerciendo su religión en forma discreta. Pero los sucesos de la comunidad valdense en el Piamonte empujaron a los valdenses de Calabria a desear una estructura similar a la que se habían dado sus hermanos del norte, es decir, querían iglesias y querían pastores residentes permanentes en el territorio. Por eso es que enviaron a estos hombres hacia Ginebra, hacia Suiza, para que fueran preparados como pastores. Pascale y sus compañeros no sabían que un fraile, que era amigo de ellos, Giovanni da Fiumifredo, se había retractado ante la Iglesia Católica Apostólica Romana, se había convertido y había denunciado a los valdenses calabreses. Entonces, todos los habitantes de la Guardia Piemontesa, de San Sisto, de Montanto, fueron puestos en peligro ante la persecución del Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pascale comenzó a predicar en San Sisto sin usar ninguna precaución, despertando el miedo y la hostilidad de una parte de los colonos valdenses, que vieron comprometida su vida tranquila. También en la Guardia Piemontesa, por el temor que tenían los hombres de la Guardia de las persecuciones, hubo oposición a su predicación abierta, sobre todo por los colonos más ricos, quienes le rogaron que se fuera. Sin embargo, Pascale rehusó irse y dijo, por el bien de la gente pobre, que no tenía hambre, pero murieron de hambre del Evangelio. Con el apoyo de los pobres, entre comillas, es decir, de los artesanos y los campesinos del lugar, luego se levantó en la Guardia Piemontesa un edificio utilizado para el culto valdense. Aquí Pascale, con base en la Biblia y en la institución de la religión cristiana, obra de Calvino, enseñaba que se era salvado por la gracia de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, negando la autoridad del Papa, la doctrina de la transubstanciación, el sacramento de la confesión, el culto de los santos, el purgatorio, el ayuno, el celibato sacerdotal y condenando la corrupción y la riqueza de la Iglesia Católica. El señor feudal de la Guardia Piemontesa, Salvatore Spinelli, presionado por las protestas católicas, los temores de los valdenses más ricos y de sus propios intereses, intervino después de haberlos amenazado 2 veces. En el año 1559 se detuvo a Pascale y a Ugegli, deteniéndolos en el castillo de Fuscaldo.
Pascal habría tenido la oportunidad de escapar, pero, dijo, el remordimiento de conciencia me retuvo. Antes de mediados de mayo, Spinelli se fue a Nápoles para justificarse frente a las autoridades del reino. Hubiera preferido una solución más suave, dijo, pero cuando percibió la alarma entre el clero para prevenir los cargos que se le harían, decidió denunciar la herejía de sus súbditos, proclamando que había que convertirlos o exterminarlos. Es ahí que entonces comienza la intervención de la Inquisición en Calabria. Ya se había puesto en alerta la Inquisición con la denuncia del fraile Giovanni da Fiumifredo. Entonces ahí comienza la comunidad valdense a ser estudiada. No van directamente a condenarlos, ejecutarlos o directamente a detenerlos, sino que primero van a amenazarlos. El fraile Giovanni da Fiumifredo informa de sus averiguaciones y va en contra de todos los valdenses que habitan en estos distintos pueblos y los llama obstinados. El inquisidor Giulio Pavesi se había declarado convencido de la necesidad de utilizar rigor extremo hacia los ultramontanos, como se los llamaban a los valdenses. Ese rigor era compartido también por el cardenal Ghisleri, que era el inquisidor, uno de los inquisidores mayores, que después de haber tomado conocimiento de los argumentos del fraile Bernardino de Alimena y del obispo Greco, en julio pasado, escribió con dureza a este último que la herejía es una tal dolencia que no se puede curar tan fácilmente o en un corto periodo de tiempo. El nuevo virrey de Nápoles, don Pedro Afán de Rivera, que sucedió al duque de Alba, confió a Horacio Greco la investigación sobre Gianluigi Pascale, para también liberar de responsabilidad al señor feudal Spinelli de la propagación de la herejía valdense. Entonces, resumiendo, los valdenses que vivían en el Piamonte deciden trasladarse al sur e instalarse en la Puglia y en Calabria en Montalto, y fundan dos pueblos, San Sisto y la Guardia Piamontesa. Ahí profesan su religión en forma secreta, discreta, y hablan su propio idioma, el occitano. La Iglesia Católica Apostólica Romana no se mete en ningún momento y pueden desarrollarse y evolucionar económicamente, llegan a tener un muy buen nivel económico y hasta las clases más bajas como los campesinos y los artesanos viven bien. Pero llega la Reforma Protestante, los valdenses se unen a los protestantes, la Iglesia Católica Apostólica Romana reacciona ante esto, declara herejes a todos los protestantes, inclusive a los valdenses. Pero hasta ese momento no los persigue, simplemente los observa o los amonesta. Mientras tanto, dos emisarios de los valdenses calabreses llegan a Suiza para prepararlos como pastores. Pascale y Ugegli van a Calabria como pastores y, así como en el Piamonte que profesaban libremente su religión, los calabreses deciden hacer lo mismo. Fundan iglesias y comienzan a profesar libremente su religión valdense. Es ahí cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana interviene a través del Santo Oficio y del Tribunal de la Inquisición. En este momento era el reino de Nápoles bajo la dominación aragonesa, el virrey era el duque de Alba, que es reemplazado por el virrey Afán de Rivera.
Detienen en principio a Ugegli y a Pascale, que son sus sacerdotes, sus pastores, y son detenidos. Ugegli no se sabe la suerte, pero hay un Marco Ugegli calabrés que es registrado como refugiado en Ginebra en el año 1563. Mientras tanto, Pascale sufre la interrogación, es torturado, estamos ya en mayo del año 1560, y el 16 de septiembre de ese mismo año es quemado en la hoguera por hereje. Ahí no termina la cuestión, sino que, insatisfecho por el trabajo de los inquisidores, el virrey decide ir con mucho más fuerza hacia los habitantes de San Sisto y la Guardia Piemontesa. Y son duramente amonestados, duramente perseguidos, muchos huyen, se les obliga a utilizar un traje amarillo de la penitencia para aquellos que abjuran de esa religión, y todo eso provocó la resistencia de los valdenses. Por otro lado, ya comienzan a intervenir en la vida de ellos, tenían que escuchar la misa todas las mañanas, a partir de los 5 años los niños tenían que ser enseñados en la doctrina católica, el idioma occitano ya no podían usarlo, no iba a ser común, se les prohibió la reunión de más de 6 personas, la confesión, la comunión y la escucha de los sermones de Cuaresma se hicieron obligatorios, se prohibió mantener relaciones epistolares sin el permiso de la Inquisición, se les prohibió viajar al Piamonte y Ginebra, y además a los que vivían allí debían volver a Calabria abjurando que si habían sido protestantes debían convertirse a la religión católica apostólica romana. Durante 25 años los valdenses calabreses no pudieron casarse entre ellos. Fueron obligados a iluminar a su costa el Santísimo Sacramento de las iglesias. Tuvieron que demoler y no reconstruir más las casas que habían acogido a los predicadores reformados. Los herejes arrepentidos tenían que usar el chaleco amarillo y las ordenanzas serían leídas a la comunidad cada misa dominical por los curas locales. Todo eso fue una represión muy fuerte que los valdenses entonces terminan reaccionando y comienzan la lucha contra estos grupos del Santo Oficio del Tribunal de la Inquisición. Ante la resistencia de los valdenses, la reacción del Tribunal de la Inquisición fue decidir la matanza de todos. Primero, el gobernador intimó a los valdenses escondidos volver a sus casas en San Sisto, y después, estamos ya en el año 1561, en mayo, y los valdenses se negaron. Es más, se armaron y se reunieron en el pueblo de la Guardia Piemontesa. Comenzaron las luchas. Hubo muertos de ambas partes. A la cabeza de las tropas del virrey estaba Marino Caracciolo, marqués de Bucchianico, que junto con su cuñado Ascanio Caracciolo, príncipe de Alesia y marqués de Brienza, fueron los que comandaron las fuerzas españolas que operaban en el sur, y también reclutaron a criminales comunes a cambio de una amnistía total de los delitos comunes. Se les ofreció una recompensa de 100 ducados por cada predicador valdense capturado con vida, 20 ducados por cada hereje común capturado con vida y 10 ducados si estuvieran muertos.
Los prisioneros tenían que confesar y luego ser ahorcados, con excepción de los menores de 17 años que se confiarían al juez de Cosenza. Para las mujeres, si son poco serias, estaba programada la muerte, así como para los que apoyaban a los fugitivos. Las tropas de Marino Caracciolo llegaron fácilmente a San Sisto, sin muros y semidesierto. Ahí saquearon, quemaron las casas. 60 hombres atrapados fueron colgados o arrojados desde las torres, y las mujeres fueron violadas. Los moradores de San Sisto en su mayoría pasaron a la clandestinidad moviéndose a través de los caminos de montaña para llegar a Viciniano para conseguir comida. Entonces decidieron que se dividirían en pequeños grupos con la esperanza de pasar de ser percibidos. Pero los soldados usaron perros mastines entrenados en la caza de seres humanos. Aquellos que no fueron muertos en el sitio fueron capturados por cientos y llevados prisioneros a Cosenza y a Montalto Ufugo. Pocos lograron refugiarse en el otro pueblo valdense que se llama la Guardia Piamontesa. Ahí sí había muros y había una gran solidaridad de sus correligionarios. Llegaron entonces Caracciolo y sus fuerzas a la Guardia Piamontesa. Sin embargo, no hubo necesidad de asediar las paredes, ya sea porque los inquisidores o sobre todo el señor feudal Salvatore Spinelli persuadió a los guardias para que abran las puertas del pueblo. Ahí entonces entraron a la guardia y dejaron que Caracciolo entrara con sus fuerzas. Esto se llamó desde ese momento la Puerta de la Sangre, porque ahí comenzó la matanza de cientos de valdenses atravesados por espadas, lanzados desde la torre, quemados después de haber sido rociados con aguarrás, y 70 casas fueron incendiadas. Los supervivientes fueron conducidos, algunos a las cárceles subterráneas del castillo de Cosenza y otros a las del castillo de Montalto. Muchos de ellos murieron por las condenas de muerte, el hambre, el frío y la tortura. En Montalto, 1.600 valdenses, entre hombres y mujeres, fueron encerrados, instaurando un proceso rápido presidido por el comisario del gobierno Pirro Antonio Panza, el vicario de Cosenza Horacio Greco y Malvicino. 150 de ellos fueron sentenciados a muerte por rebelión y por herejía. El 11 de junio de 1561 procedió enfrente de la iglesia de San Francisco de Paulo a la ejecución de 86 u 88 de ellos, como se describe en una carta por un testigo ocular. Los ancianos iban a morir felices, pero los jóvenes iban más asustados. Uno de los inquisidores malvicinos no se cansaba de dar golpes, bofetadas, puñetazos, patadas y jalar la barba a aquellos mezquinos, y todos hacían la mayor risa del mundo escuchando a los convictos invocar el nombre de Jesucristo y encomendando su alma a las manos de Dios. Los cadáveres de los prisioneros quedaron colgados en los postes plantados a lo largo de la carretera de Cosenza a Morano, en la frontera de la Basilicata. Tendría que haberse seguido la ejecución de 100 mujeres de las más viejas para ser torturadas y ejecutadas, para tener la combinación perfecta, había dicho un jesuita, Lucho Croce. Pero las sentencias fueron suspendidas por la intervención de 2 jesuitas
enviados a confesar a los condenados. Este último quedó admirado por el sentido moral, y el último es Juan Xavier, el sentido moral de los valdenses en Calabria. Nunca se les vio blasfemar. Las cosas las dejaban por la calle, no se cuestionaban entre sí ni se acusaban unos a otros. Y así otras cosas y virtudes morales. A finales de junio, casi 1.400 valdenses permanecían en las cárceles del castillo de Montalto, mientras la caza continuaba. Otro centenar de valdenses encerrados en los sótanos del castillo de Cosesa esperaban el juicio. Ya las noticias fueron escasas. Fueron quemados, untados de resina para que sufran más para la corrección de su impiedad, y el 28 de junio había 5 mujeres que quemaron. Murieron predicadores, murió el viejo bárbaro Stefano Negrín, destinado a ser enviado antes de la Inquisición en Roma, murió sin embargo de hambre en la cárcel. Algunos sobrevivientes fueron condenados a remar en galeras españolas. Las mujeres y los niños más pequeños fueron vendidos como esclavos. Los huérfanos fueron reeducados en institutos católicos. Algunos centenares fueron expatriados y el resto, después de abjurar, quedaron libres con la obligación de usar el hábito de penitencia. Imposible cuantificar el número de víctimas. Un testigo de la época menciona 2.000 muertos, pero en la ausencia de fuentes precisas, los historiadores han estimado desde un mínimo de 600 a un máximo de 6.000 víctimas. Hubo muchísimos refugiados que procedían de la Guardia Piemontesa y de San Sistos. Estos llegaron a Ginebra y se convirtieron en pastores protestantes. El juicio de los historiadores. La responsabilidad de la masacre cae sobre los españoles y en general también sobre la Inquisición de Roma y sobre el cardenal Gisler en particular, que habría servido con tropas españolas como un brazo secular. Así lo entendieron el historiador capuchino Giovanni Fiori de Cropani y también muchos otros historiadores como Morelli, De Boni, Cantù, Andreotti, Oreste Dito, Lionello Fiumi, Mario Siniscalchi, Lucio Gambi, Gustavo Valente, Antonini de Pasquale, Gaetano Vena, Pascual López, Giovanni Panaro, Ornella Milela, Vincenzo Lavenia. Pero existen otros historiadores que consideran que la responsabilidad de la masacre fue prevalentemente o exclusivamente de las autoridades del Virreinato de Nápoles. Así lo expresa Domenico Antonio Parrino. Caracciolo prefería dejar sus feudos deshabitados que tenerlos poblados y apostatados por la fe católica. Otro, Francesco Palermo, habla de la masacre de los españoles en Calabria de miles de personas. El jesuita Pascual Esposato, para quien la masacre es un episodio del programa de la monarquía española, siempre dispuesto a sofocar cualquier forma de insubordinación, sea esta política o religiosa. Ernesto Pontieri, el virrey, tenía el deber ineludible de proteger el principio de autoridad contra el celo incontenible de los valdenses. El padre Francesco Russo, la responsabilidad debe atribuirse no a la autoridad eclesiástica, sino al poder español, que se guió por motivos políticos más que por motivos de índole religiosa, y así muchos otros. En el juicio histórico de los hechos pesa un elemento cuya novedad solo se ha conocido en el año 1999. Hasta entonces se creía que las ordenanzas del Santo Oficio, que prescribían una serie de prohibiciones y obligaciones a los valdenses, habían sido impuestas después de las masacres de junio.
El descubrimiento, hecho en los archivos del Vaticano por el historiador Scaramella en el año 1999, muestran que estas datan de febrero precedente. Implica que el origen de la rebelión y la consiguiente masacre fue la reacción enérgica de las poblaciones ultramontanas, o sea, valdenses, de Calabria, al régimen de comportamiento impuesto por la Iglesia Católica, que ya nos hemos referido, prohibición de casarse entre ellos, obligación de ir a la iglesia, no poder hablar su idioma, etc. La Iglesia Católica a través del Papa Francisco ha pedido disculpas públicas a los valdenses por este hecho. Bueno, hasta aquí entonces la pequeña historia, por la resumida historia de los valdenses en Calabria. Hasta aquí, por este año, la historia de Calabria y sus personajes célebres. Muchas gracias.